Bueno, muchachos, ahora sí, buena tarde. Buena tarde para todos. ¿Están conectados? Bueno, pues ahí faltaron algunos, no sé qué les pasó, pronto no tienen conexión. Ahí les dejo un mensajito. Esperemos a ver si se pueden conectar. Pues es recordarles que algunas reuniones pues las vamos a tener que hacer virtuales, listo. No se pueden hacer presenciales porque a veces estamos haciendo otras actividades y no alcanzo a ir al colegio. Les voy a pedir que me escriban ahí en el chat si me están escuchando, si pueden oírme. O me deja un mensaje, dice, profe, estamos escuchando, estamos bien, todos. Ok, listo, Cristian, gracias. Vladimir, listo, gracias. Lucía, bueno, muchachos, muchas gracias. ¿Ustedes están conectados con el celular o con el computador? Déjenme saber. Si quieren pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. Como para eso que estamos acá también. Si tienen la cámara, pues enciendan la cámara. Pueden encender la cámara para yo verlos. Un momentico. Pueden prender la cámara. Yo los veo. Eso, ya, por ahí está Cristian. Me está escribiendo por acá. María José. Ah, la mamá de María José. Si pueden encender la cámara, yo los veo. A ver. Vladimir está en el celular. ¿Quién más está en el celular? Es que es para pedir instalar un Yo, computador. pero Oh, yo estoy en celular. hay dos en el celular. Ok, ok, no. Entonces no vamos porque les iba a pedir instalar un programa, pero si no están todos en el computador es más difícil. Entonces no. Eh, no, no hay necesidad, solamente era para preguntarles allí, que por allá hay alguien que tiene problemas para entrar. A ver, yo le envío otra vez el código. Aquí no necesitan código, solamente es clic y entrar de una. Quién sabe por cómo era que está ingresando. Bueno, entonces pues hoy vamos a como a ver dos cositas. Mm, vamos a retomar o vamos a ver una parte, pues porque hoy nos tocaría proyectos, o sea, la parte de proyectos de astronomía, o sea, lo aplicado, lo que vamos viendo, lo vamos aplicando. Entonces vamos a ingresar, bueno, habrá que mirar con los que están en el celular a ver cómo logran hacerlo. A esta página de acá, ya se las voy a enviar. Es una página de NASA que nos permite explorar algunas pues, geografías de algunos cuerpos celestes del sistema solar. Bueno, o más bien, esa que les envié, no, ingrese más bien a esta de una vez, que esa es la de la Luna, porque la que vamos a ver es la Luna. En esa que les envío yo ahí, pueden explorar varios planetas, pero pues como no vamos a hacer eso hoy, solamente vamos a explorar la parte de la Luna. Entonces los que tienen computador levanten la mano para yo saber cuáles son los que tienen computador. Levanten la mano así como yo la levanté ahí, si pueden levantarla. Listo, ¿no? Entonces con los que tienen computador 3 vamos a explicarles eh, los otros lo hacen después en el colegio. Listo.
Lo hacen después del colegio. Bueno, entonces, hoy vamos a hacer una introducción a la parte de proyectos de geografía lunar, que sería la impresión. Vamos a sacar una parte de la luna, un cráter lunar específicamente, porque nosotros tenemos tres. Voy a compartirles la pantalla. Espera un segundito. Nosotros tenemos como eh, tres casos de la geografía lunar, que sería la que vamos a explorar o vamos a tratar de entender, que son los mares, que son los cráteres lunares y algunos montes lunares. Listo. Hoy es una introducción, es cómo sacar el modelo 3D, eh, y cómo instalar el Creality Slicer, que es el que él nos va a permitir como preparar el archivo para imprimirlo, sacarlo en la impresora. Y el próximo miércoles sí nos dedicamos a trabajarle como tal a la geografía lunar más profundo. Esto también pues lo preguntan en Olimpiadas de astronomía. Están ahí todos en la página que les envía, la de Trek NASA, trek.nasa.gov/moon. Voy a volver a enviarlo para los que acaban de llegar. Stephanie. Bueno, ahí van llegando. Hola, Stephanie. Hola, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bueno, ahí les envío este enlace que dice trek.nasa.gov/moon, o sea, luna. Moon en inglés es luna. Para que ingresen ahí, les va a salir en la pantalla que yo estoy presentando. Hoy estamos haciendo una introducción, Stephanie, para los que acaban de llegar, pues estamos haciendo una introducción al tema de la geografía lunar. Listo, pues eso nos va a servir a nosotros para trabajar Olimpiada Colombiana, pero también hace parte de uno de los proyectos que estamos intentando terminar, a ver si algún día acabamos, que es de la impresión 3D de la luna. Entonces, para las niñas que acaban de llegar, para Esteban y para María José, ¿están desde el celular, desde la tablet o desde un computador? Yo desde el celular, profe. Ya. ¿Y María José? María José me oye. No me oye. Bueno, intentemos a ver si es muy complicado desde el celular. Yo voy a intentar hacerlo también desde el celular con ustedes, porque pues yo acá lo tengo en el Profe, computador. es que no sabía prender el micro, me complicó ahí. Pero sí estoy desde el celular. Ah, bueno, listo. Bueno, bueno, ya ingresaron ahí a la página. Entonces yo se las envío acá al WhatsApp. A ver si de pronto también pueden ingresar por ahí. Pues que vamos a estudiar de la luna, digamos las cosas que más se analizan de la geografía lunar, que serían los mares, los cráteres y los montes de la luna, ¿cierto? Hoy vamos a empezar solamente con los cráteres lunares y vamos a tratar de ubicarlos. Vamos a tratar de ubicarlos allí en la, mm, en esa gráfica que tenemos. Bueno, entonces, espera, yo voy a intentar ingresar desde mi celular para ver cómo lo ven ustedes con el celular. Sí, sí. Tienen que colocar donde dice Skip Tutorial.
skip, no empezar tutorial, sino salir del tutorial. Si no salgas y vuelven a ingresar, que no nos sirve que se pongan a dar vueltas ahí con eso. Solamente aquí les va a salir, a ver, yo voy a volver a ingresar acá. Le saldría una cosa así, o sea, ahí está cargando y ahí sale esta ventana. Entonces dice Skip Tutorial. Si todos van ahí, pues vayan, me van diciendo, levantan la mano pues para saber que van ahí. Listo. Eso, levanten la mano. Van tres, falta Cristian, bueno, ok, María José, Stephanie, Vladimir y Samuel. Si van ahí donde yo voy, levanten la mano. Listo, todos van ahí, muy bien. Ahora entonces, bueno, en esta página que entramos, esto es una página de NASA. Podemos ir acá a la parte izquierda, donde está como este globito de acá. Y pueden escoger 3D Globe. Ese 3D Globe lo que me va a dejar ver es la luna, pues en 3D, o sea, como redonda. Y tienen que darle un tiempito para que pueda cargar bien, pues si están desde el celular. ¿Listo? O sea, esto nos permite mirar un poquito la cara visible de la luna, porque la luna tiene una cara, un plano visible, el otro plano no se ve, ¿sí? El que está por detrás, o sea, esto por acá por detrás no se alcanza a ver. Esta parte visible, pues hay unos equipos y hay unos mm, satélites y algunos equipos que están pues por fuera de la atmósfera terrestre que son los que toman todo este tipo de fotos, ¿no? Esto, pues tomarlo de acá es más complejo, es muy difícil, aunque se podrá también, pero es más difícil, ¿listo? Bueno, los que están en el celular no sé cómo hacen, yo estoy tratando aquí de hacer el celular, pero está un poquito como raro. Listo, muy bien. En internet pues hay múltiples páginas donde nos van a permitir, digamos, encontrar algunos nombres y, ¿cierto? Yo les envié por allá al principio esta imagen. No sé si ustedes la puedan ver. Vamos a ver si vuelvo y la coloco acá. Si me la deja reenviar, no. Creo que no me la deja enviar otra vez. A ver. Pero vamos a buscar, por ejemplo, en esa geografía, vamos a buscar cráteres lunares. Nombres de cráteres lunares. Vamos a buscar estos de acá. Yo los voy a enviar ahí, que son como los más conocidos. Claro que pueden haber otros, ¿no? Los 15 más conocidos. Se los voy a enviar en el chat. Entonces vamos a empezar buscando bueno, los dos cráteres. Bueno, esa visibilidad que le estoy dando de la luna es una forma de verla. Otra vez, si ustedes hacen clic dice projections, en ese globito que hay acá, y le colocamos otra vez Global Map, pues vamos a ver esto, ¿sí?
vamos a ver nuevamente como el mapita completo de la luna. Este es el mapa completo, incluyendo la parte visible y la que no se ve. O sea, es como si cogiéramos la luna y la colocáramos sobre un papel y la aplastáramos y colocáramos todo sobre un papel. Todas se está viendo ahí. Esta vez es más sencillo como para ubicar algunas cosas. Listo. Entonces, vamos a buscar en esos el cráter Tico, ¿sí? Y el cráter Copérnico. Algunos están como en latín, dicen Copernicus y no sé qué, eso es como en latín, ¿sí? Pero pues no sé, no se salen con eso. Busquemos acá, buscamos, ustedes buscan ahí en el navegador, nombre de cráteres, nombre, a ver, nombre, eh, cráteres lunares. Entonces, y en imágenes, a ver si nos salen, bueno, ¿cierto? Aquí nos salen varias fotografías. Esta está bien completa. Bueno, yo tengo un libro, se lo voy a llevar dentro de 8 días, que es un libro de National Geographic, es como una enciclopedia, una cosa grande, muy bonito, donde está pues todo esto mejor explicado. Bueno, por ejemplo, aquí, estos son los mares, no, cráteres, necesitamos los cráteres, los más conocidos. Bueno, esta imagen. Mientras yo voy buscando, ustedes van buscando también ahí porque... Ah, no, sí, también están acá también hay algunos cráteres. Los más comunes, según veo. Hay dos cráteres. Entonces, en esa proyección que nosotros tenemos, véalo por acá aparece, este es el Copérnico. En esa proyección que nosotros tenemos, ¿cuál será el cráter Copérnico? Si no lo logran ver, busquen otro momentico ahí, era, porque ahí les va a salir cuál es. Mire que estas manchas, pues hay como Profe, no es como una mancha blanca que se encuentra ahí. ¿Dónde? A ver, esperen, miremos a ver si ustedes pueden escribir sobre esto. Yo miro si se puede. A ver, hacer alguna. Ay, creo que sí se puede. Pero no sé cómo. A ver. Que podamos como compartir ahí la información. Bueno, le pueden tomar foto con el celular y la pueden enviar al WhatsApp o aquí digamos, al chat. Pero esperen, yo miro, porque hay una forma de mira, vayan mirando, vayan ubicando, van buscando en internet dónde queda, cuál es el cráter Copérnico y el cráter, em, ¿qué? El cráter Tico. Y yo miro, porque acá yo sé que puedo compartir con ustedes una aplicación para que escribamos. Esperen, yo la miro dónde es que está. Mientras van buscando ahí.
Bueno, yo estoy en la pizarra, pero yo no sé si ustedes la logran ver. A ver, ¿cómo será? Pues dejo de compartir y si yo compartir la pizarra, ¿cómo es la vuelta ahí? Microsoft Whiteboard. Ah, ya, creo que es este. Sí la pueden ver. Charla hipérbola. No, esto no, pizarra. A ver. Vamos aprendiendo para las próximas. Uf, ¿qué es todo esto? Déjeme sano, así. Ah, sí, ya vi lo que estaba escribiendo por ahí. Entonces esperen. Bueno, no escriban, ¿no? Vamos a borrar esto. Ah, uy, ¿por qué se salió? A ver, volvamos a entrar. Esperen, a ver. Entonces, no vayan a escribir. Eso, bórrenlo. Listo, listo. Espera un momentito, a ver si puedo pegar acá la cosa de la luz. ¿Todos ven, logran ver esto? ¿La pizarra la logran ver o no? Dígame en sí, ¿no? A ver, muchachos. O escriban en el chat, sí, ¿no? Sí. Listo, listo. Espera un segundito y verá, yo hago algo. Necesito pegar una lunita acá. ¿Cómo lo hago? No, esto no. Pizarra. A ver, no. Acerca whiteboard, no. Voy a ver si logro más bien tráemela de por acá. Ah, sí, por acá me está escribiendo. Sí, ese es el cráter Copérnico, pero hay que identificarlo, Vladimir, ahí en la geografía, en el mapa de la luna, o sea, en la geografía lunar. Espera, la luna, yo sí la puedo pegar allá encima de eso. Yo creo que sí, por acá encontré una lunita muy bonita. Esta está buena, copiar imagen. Vamos a ver si me deja copiarla. Si me la deja copiar, estamos bien. Si no, no deja. Ah, sí, uy, sí deja. ¿La pueden ver? ¿Sí pueden ver lo que les pegué ahí? Díganme sí, díganme no. Yo no, profe. ¿Quién no No la se puede ve nada. ver? No, Stephanie. Espera, espera, yo Stephanie. tampoco, profe. Porque yo veo que hay algunos que están moviendo están moviendo el. Ah, sí, la que me mandó Lucía, ese es Lucía, sí. Algunos están moviendo encima el cursor. Yo creo que es que tienen que darle como a aceptar algo para poder trabajar en la pizarra. No la pueden ver dos, el resto sí la pueden ver. Levanten la mano los que puedan ver la pizarra. Yo levanto la mía, los que la puedan ver. Levanten la mano. O sea, ¿ninguno la puede ver? Ok, Samuel la puede ver. No, no, es que si no la pueden ver, no podemos hacer el ejercicio que les iba a poner a hacer. Haré un último intento, si no, entonces ni modo. Les voy a explicar entonces de otra forma. Ah, ya. Sí. No, ustedes no sé si la.
Solamente la puede ver uno o dos. No, no, espere. Porque para eso tienen que tener instalado, tienen que tener la licencia de Microsoft, si no, no la... Bueno, aunque ahí yo la estoy viendo. Sí la pueden ver ustedes, volví a compartirles. Levántenme la mano los que la pueden ver ahora. Ahorita ahí la pueden ver todos, ¿sí? Stephanie, ¿la puede ver? No, profe, sigo sin poder verla. Stephanie, no. Bueno, no, no, no. Voy a compartirles por segunda vez. Y María José la puede ver tampoco. Voy a volver a compartirles a ver si La las deja puedo ver. ver. ¿Sí la puede ver o no? Sí, Bueno, ahí la estoy compartiendo otra vez. Ahora sí o tampoco. Parece que tampoco. María José, ¿sí o no? no, ya no. Ya. Y Stephanie, entonces demos un tiempo porque puede ser que de pronto se demore un poquito en cargarles. Stephanie tampoco, no. No, profe, tampoco. Tenemos a ver un segundito. Bueno, si no, no hay problema, porque de todas formas esto pues es sencillo porque, digamos, podemos revisar cuáles son los dos cráteres que son sencillos. O sea, el cráter Copérnico, entonces el que alguien marcó ahí, ¿sí? ¿Quién lo marcó? Profe, yo lo marqué. Eso, excelente, ese es Lucía. Lucía sí le marca. Ese es el cráter Copérnico. Eh, Como Stephanie no lo puede ver, entonces pues simplemente Stephanie pues miras de las cosas que yo te estoy compartiendo. A ver, a ver. Voy a volver a compartirles la página mía. Voy a compartirles, ¿dónde está? A ver, el Moontrek, este acá. Ventana. Y este de aquí. Listo, ya cambiamos de... Muy bien. Entonces, el Copérnico es muy sencillo. Ustedes están ahí en esta página Moontrek, volvamos a ingresar, si se salieron. Volvamos a ingresar. Y podemos decirle simplemente que nos coloque cuáles son las denominadas, o sea, cuáles son los nombres de esos cráteres y esos mares. Entonces, muy sencillo. Vamos otra vez acá donde dice Global Map. Listo. Aquí en Global Map. Global Map. Una vez puesto el Global Map, vamos a darle clic acá donde dice nomenclatura. Acá al lado del avioncito. Al lado del avioncito hay como unas tres lineecitas.
eso se le puede dar nomenclatura. Y cuando ustedes le ponen nomenclatura, entonces lo que van a ver son los nombres de, de las diferentes cráteres y lo que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, el cráter Copérnico es este cráter de acá. Es este cráter que está acá. Eso pues lo hace uno con la práctica, ya y con el tiempo, pues uno va definiendo. Listo, ahí está, Copérnico. Si todo lo tienen, me avisan. Levanten la mano el que lo tiene ya ahí. Si tiene la luna así redondita, es este que marcó Lucía ahorita allá en la gráfica. Este de acá. Que estoy señalando con el mouse. ¿Listo? Listo, Laimir ya lo tiene. Muy bien. Es que lo tengan ubicado. Estos tres, mire, estas tres manchas grandes que tenemos acá, vamos a hablar de estas tres grandes, ¿cómo se llaman? Solo estas tres. No vamos a profundizar tanto, pero se llama, este de la mitad se llama el mar de la serenidad y el mar de la tranquilidad y mar de las lluvias o de lluvias, algo así se llama él. Profe, ¿sabe que a esos tres se les denominaría como mares lunares? Sí, se supone que ahí, se supone, porque pues eso son suposiciones, en este momento hay misiones que están, digamos, investigando algunas cosas del tema lunar, que en esos lugares hace pues miles de años habían mares, o sea, había agua, por eso le llaman mares, se supone que había agua, ¿no? No lo sabemos, pero pues están en eso, como tratando de descifrar ese tipo de misterios. Entonces, el mar de la serenidad, mar de la ¿qué? Tranquilidad. De hecho, creo que hay una película por allá en Netflix, eh, algo como el mar de la no sé qué cosa, o sea, es una cosa referente a la luna y la película gira en torno a la luna, o sea, todo se desarrolla pues en la luna. Entonces vamos a colocar nuestra proyección otra vez aquí. Vamos a colocar nuestra proyección otra vez que sea una proyección en 3D. Oye, esta es la cara no visible de la luna. Es que hay una parte que no se ve de la luna, ¿no? Que no se vea no quiere decir que no la hayan fotografiado. Ya hay algunos exploradores que la han fotografiado. Pues satélites o algunas ondas que han viajado, entonces han podido fotografiarla. North. Sí, esto es lo que nosotros vemos en la noche, ¿cierto? Esto sería más o menos lo que uno ve en la noche. Bueno, realmente si vamos a ver en tamaño, eso se ve pues una cosa re pequeña. Y cuando está bien despejado y ustedes pueden ver bien, pueden distinguir estos mares. El mar de las lluvias, la tranquilidad y el de, ¿cómo se llama? Serenidad, tranquilidad. Y acá hay otros mares que pues ahí se los dejo de tarea que ustedes consulten. Pero estos dos cráteres, este de acá, nos interesa mucho, pues porque son los cráteres más conocidos. Ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Te les voy a explicar cómo sacar una imagen o una proyección en 3D para imprimir, para sacar la impresora 3D. Ya en este momento tengo
ese cráter ya lo tengo impreso, pero pues hay que volver a sacar otros, de pronto salgan mejor. Tengo un cráter de Marte y uno de la Luna, esos dos. Esta semana iba a sacar otro, pero no alcancé. Entonces, para poder hacer eso, tenemos que colocarlo en, en Global Map. Listo, en proyecciones, proyecciones Global Map. Y le podemos quitar, si quieren, pues los nombres, eso no se necesita ya. Si lo vemos así, ya podemos reconocer cuál es el cráter Copérnico. Miren que es este de acá. O sea, es que está como en el mar de la lluvia, de las lluvias, este grande. Esos tres que son los más notables, está aquí, como en esta curva que hace aquí, y llega y cae en este. ¿Listo? Entonces, bueno, para eso ustedes le hacen zoom, lo van agrandando, lo van colocando acá. Entonces, pues hoy con los que están asistiendo, con ustedes haríamos la impresión de los cráteres lunares, o sea, los que, porque está Cristian, Vladimir, Samuel, Josué, Lucía, María José, Stephanie. Bueno, ahí son como unos 9. La idea es que cada uno saque dos, lleve dos, y miramos o sea, digamos, cuál de los dos que llevan queda mejor, pero la idea es que cada uno, el que lleve, lo vamos a sacar en la impresora 3D para ver cómo sale y cómo queda. ¿Sí? Entonces, bueno, chicos, vean, entonces acá venimos a hacer zoom. Bueno, ustedes miran a ver cómo le hacen el tratamiento ahí. Yo lo estoy dejando acá como para que lo veamos lo mejor posible. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Si todos van ahí, me dicen, me levantan la mano para yo saber que todos van ahí para no se pierdan. Yo levanto la mía. Uno, dos, tres, cuatro. Si me falta Stephanie y Cristian. O sea, déjenla levantar un momentico. Bueno, listo, todos van ahí. No sé cómo funcionará en el celular, pero pues por lo menos para que aprendan a hacerlo acá. Y si, bueno, yo lo voy a ir haciendo acá en el celular también, a ver, en mi celular. Porque ustedes pueden después hacerlo en un computador o en el colegio. En un momento le pueden decir al profe, a Jorge Iván, que les preste un computador y se los presta para hacer esto. Bueno, yo lo estoy haciendo acá y hasta ahora voy bien. En el celular, vamos a ver. Muy bien. Van a ir ahora, a continuación, a este menú de acá. Perdón que se me movió. Este menú de acá, estas tres lineecitas. Ese menú. Hacen clic. Hacen clic. Ya. Otras hacen clic. No, se me salió. Ahí les va a dar una serie de opciones. Van a cargar o van a hacer clic en esta que dice generar archivo o generate 3D print file. ¿Listo? Generar archivo de impresión 3D. Entonces, clic ahí. Y les va a salir rectángulo, les va a salir esta opción que dice que rectángulo, entonces le damos rectángulo. Aquí, rectángulo. ¿Qué pasó? Pero que a veces esto, a veces no cae eso, a veces no carga muy bien. Pero bueno, eso es como ya mi... Ay. Bueno, y estábamos acá. Generar archivo de impresión 3D, rectángulo. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? Ustedes van a seleccionar con un rectángulo ese cráter. Entonces yo lo selecciono así.
Que sea un cuadrado. Traten de que sea un cuadradito. Muy bien. Y aquí, donde estas opciones, dice Generate 3D Print File, este que dice voy a generar archivo de impresión 3D. Pueden escoger primero estos dos tipos, o de STL o OBJ. Estos son digamos, extensiones, algunos archivos especiales para impresión 3D. Vamos a usar el STL, es el que yo uso siempre. Entonces en resolución vamos a colocarle 200. Ese es el primero que vamos a cambiar. 200. Esta herramienta, pues directamente desde NASA, gracias a NASA, que es la que tiene esta herramienta, no solamente nos sirve para explorar la Luna, sino que también pues tiene otras opciones. A mí el computador no me deja escribir, yo tengo que colocarlo primero con estas flechas, un 2 y después sí el cero y cero. Entonces ya ustedes miran cómo les da mejor. Y donde dice hate exaggeration, ¿sí? Hate. Vamos a colocarle 5. Bueno, cuando estén ahí me avisen. Voy a mandarles un pantallazo ahí al chat. Levanten la mano cuando digan ya lo hice. Listo, bien Vladimir. Es bueno como para que recuerden ahí, les envío un pantallazo. Solamente me falta Samuel, si esperamos a Samuel y María José. Levantan la mano cuando digan ya lo tengo hecho. Y dejen la mano levantada. Los que van ahí en este punto donde yo estoy. Resolución y la exageración. Son estos dos valores que hay que modificar. Lucía. Lucía está en computador o en celular. Profe, yo estoy en computador. No, si te debe dejar. Es que yo creo que va a ser esto. Ya te verás. Vamos a volver a hacerlo. Pasa que es lo mismo que me pasa a mí a veces ahí con esto. Bueno, pues esto es una herramienta que no es pues, digamos, la cosa más precisa. A veces tiene sus errores. Cuando le damos a generar archivo 3D, le colocan rectángulo y ustedes eligen, seleccionan una parte de esto. Listo. Ahí les va a salir, hasta acá, esto te sale, Lucía, así te sale. Y Samuel, ¿le sale esto a los dos? ¿O no le sale esto? A ver, me cuentan. ¿Le sale este cuadro de diálogo donde dice Profe, o sea, es que ahí qué? aparece en eso del menú Generate 3D Print File, pero eso a mí me aparece inactivo. Ah, ya. Sí, es porque acá, para los que no les está saliendo eso, tienen que venir acá a las proyecciones. Projections. Y tienen que escoger Global Map. No van a escoger el 3D. Porque si escogen 3D, no les sale, ya, sale inactivo, así blanco. Entonces deben escoger el que dice Global Map, que es el archivo plano. Ah, ya. Y ahora sí vienen acá al menú, entonces generar archivo impresión 3D, es como rectángulo, y vamos a seleccionar el cráter. Bueno, yo lo podría hacer un poco más grande. A ver, espera que este no me gustó, cómo me quedó a mí. O sea, que no sea exacto el cráter, porque que quede un poquito más como de la geografía
aunque no quede tampoco tan pequeño, tampoco nos sirve. Entonces vamos a hacerle otra vez lo mismo. Yo, este más o menos así. Este me gusta. Bueno, cuando estén acá, entonces 200. A ver, a mí me da problemas esto. Me toca combinar con las flechas y con el teclado. Y hasta el 5. Los que estén acá me dicen en estos dos puntos ya llenos. Creo que ya habían levantado la mano. O sea, los que tienen la mano levantada son los que están ahí en el sí. Listo. Entonces vamos a colocarle submit, este azul. Ya me va a decir dónde lo voy a grabar, dónde lo quiero grabar. Entonces yo le doy un nombre, no le puedo quitar la extensión. O sea, la extensión nos dice .stl, esa no me la puedo quitar porque si se la quito, pues eso no me va a servir. Entonces le coloco, por ejemplo, Copérnico. Coloco, a ver, primero el año 2025, Copérnico. Copérnico y colocan el nombre de ustedes, por ejemplo, Josué. Listo. 2025 Copérnico Josué, entonces le colocan guardar. Ya descarga y queda guardado el archivo. Ya vamos a ver qué hacer con ese. Levanten la mano o déjenla levantada los que ya están en ese punto. Los que pueden descargar el archivo entendieron. Profe, no he podido. María José, ¿qué le pasa? ¿Qué le dice por ahí? No sé, no me aparece, o sea, el menú, pues nada, no me responde ni nada. ¿Usted está con celular o con computador? Celular. Pues vamos a ver si con celular. Yo voy a hacer aquí con celular, a ver si funciona, porque yo no. Klaus. Descargar. Sí, con celular también se sale. Bueno, ¿qué es lo que no le sale, María José? El menú, estoy tratando de buscar el menú y nada que me aparece. Le sale como todo blanco. Sí. Ah, bueno, sí, lo que pasa es el mismo problema que tenía Lucía. Se tiene que ir a acá donde dice proyecciones, acá, en este globito al lado izquierdo. Ah, bueno. Y ahí le coloca Global Map. Le da clic acá. Usted necesita el mapa global porque el del D3D no le salen esas opciones. Entonces dele clic ahí en Global Map, en esta opción Global Map. Y ya con eso sí le debería salir. Listo. Entonces les voy a dar unos 10 minutos para que ustedes me escojan eh, un cráter que les llame la atención de los que están, o sea, porque puede ser mirándolo a ojo o de los que yo les envié acá. Voy a volver a enviarlos. Listo, ya pueden bajar la mano. Pueden escoger uno de esos y lo van a buscar
Está el Tycho, Copérnico, ya está, bueno, ese ya está hecho. El Kepler, el Aristarco, el Plato, no sé si es Plato o no Plato, bueno, Clavius, Eratóstenes, ahí se los coloqué en el chat. Entonces, la idea es que cada uno escoja uno de estos, lo busque en ese mapa y lo saque en 3D. Y ya les voy a explicar qué vamos a hacer. ¿Sí? Pues una sería esta, bueno, para quitar ese cuadro rectángulo, tienen que hacerle clic encima y colocarle remover marcador, remove marker. ¿Listo? Y acá, en la banderita donde está al lado del avioncito, hacia abajo, le dan clic y le ponen en nomenclatura para que le salgan los nombres pues, de algunos de estos cráteres y todo eso. Pues a mí me llama, por ejemplo, la atención, o sea, lo podemos hacer a ojo o buscándolo con los nombres que le di. La idea es que cada uno coja, cada uno, como somos poquitos hoy, y pues yo solamente puedo trabajar siempre con los que están, que el resto con los que no vienen, pues no se cuenta. Entonces van a buscar de a dos. La idea es imprimir los que ustedes llaman. Por ejemplo, a mí me llama la atención este de acá. Este es Eratóstenes, ¿sí ven? Este es el Eratóstenes. Yo lo voy a sacar. Ese es el mío. Ustedes hagan otros. Miren, por ejemplo, de acá, y que algunos que sean de pronto como, que tengan, digamos, buenos, o que sean, o sea, partes de la geografía, como, bueno, viene este Aristarchus. Profe, ya encontré el cráter Plato. ¿Dónde está ese? ¿Por dónde? A ver, échanos una ayudita, Lucía. Profe, yo lo busqué en el 3D. Ah, ok. Bueno, acá también está, pues, ¿por dónde, más o menos? Está como por uno de los mares lunares, ¿Cuál de los tres? A ver, ¿cuál de los mares? A ver. como el más grande. Este de acá. Sí, por ahí yo creo. Por ahí lo vi. Arquímedes, otro cráter. Ah, bueno, bueno, listo. No lo veo, pero tú sabes dónde está. Entonces, van a buscar de a uno y a dos y la idea es que me saquen la proyección en 3D. Descarguen el archivo en STL como hicimos ahora. Les voy a dar unos 10 minuticos más para que hagan eso y vamos a hacer a continuación otra parte, que es explicarles un poquito de cómo se acomoda el archivo en 3D para que lo podamos imprimir. De todas maneras, dentro de 8 días yo les voy a mirar el archivo y se los voy a organizar un poco para poder imprimirlo, que sí hay que hacerle algunas cosas pues para que salga bien en la impresora. Entonces, por ejemplo, yo voy a sacar este, entonces vuelvo otra vez acá donde dice menú, donde dice 3D print. Entonces, chévere porque cada uno va a tener su cráter lunar impreso. Ah, listo, por acá ya sacaron uno. Listo, Vladimir, téngalo ahí. Y ahorita yo lo descargo acá en el computador y ya vamos a tratar con el suyo a ver cómo quedó. Ah, Lucía. Ah, bueno, listo, Lucía. Ese está bien por arriba. Bueno, ese está chévere también. Ese está bueno. El que me está diciendo Lucía ahora es como por acá. Ese es este de acá. Bueno, además es un cráter pues muy grande, ¿no? Es bien grande. Es este de acá. Nosotros podemos hacer, si usted quiere saber cuánto mide el diámetro de ese cráter, se puede hacer acá también en el menú.
Hay una opción para eso. Dice calcular la distancia. Hay otras opciones, yo no las he trabajado todas, pero pues ustedes las pueden explorar después para qué sirven y iremos a ver el diámetro, a ver más o menos el diámetro. El diámetro 95,56 kilómetros. Eso es como de acá hasta donde, a ver. Que a Pereira hay menos, me parece que hay menos. No sé si hasta Manizales, creo, algo así. Es como tener Armenia en este punto y Manizales acá en el otro, para que se hagan una idea pues de las distancias tan enormes que hay ahí en la Luna y que la Luna no es pequeña como pareciera que fuera, no es nada pequeña. Ujú. Bueno, aquí hay más cosas, pero no sé para qué sirvan. Ahí sí les toca a ustedes ponerse a cacharrear. Bueno, ahí los dejo para que saquen, no van a sacar los mismos cráteres todos, ¿no? Sí, pues escriban en el chat, escriban en el chat nombre y el cráter que van a sacar en 3D. Entonces, yo coloqué acá Jairo Andrés, el mío es cuál era, Eratóstenes, ¿cuál era? El mío era este por acá, era Eratóstenes, sí. Entonces, pues yo coloco ahí el mío. Ustedes pongan el que quieran. De los que le envié, o si vieron otro que les gustó, pues póngalo ahí, listo. Josué Pitágoras, muy bien. Cristian Teófilus, muy bien. Excelente. Lucía Plato, el grande, listo. Entonces háganle, muchachos. Ahí les doy 10 minuticos para que hagan eso. Y bueno, ya regreso. Voy a tomar agua y ya vengo. Eso, pongan ahí cuáles van a hacer, pues para que todos no saquemos los mismos, ¿no? Porque pues no aguanta. Necesitamos al menos 10 cráteres lunares. Eh, no sé, los mares sí, mares, pues eso no aguanta. Los mares sí son una vaina, pues que no. Herschel, ah, bueno, qué bien. Ese está muy bueno. No sé quién es Herschel, pero está bien. Josué, Pitágoras, sí, son de a dos. Y Kevalevska, bueno, es Katiuska, Godín. Listo, Herschel y Godín, Vladimir, muy bien, excelente, excelente. Esa es la idea. Necesitamos sacar al menos 10 cráteres que salgan muy bien, ¿sí? Que queden muy bien hechos. ¿Cuánto nos vamos a demorar imprimiendo estos cráteres? Por ahí 20 días, para que sepan, ¿no? Poco a poco, pues, por día, o sea, en un día se saca de a uno. Se deja imprimiendo y eso pues se demora siempre un buen tiempo. Y los dejamos que vayan imprimiendo y hasta que los saquemos todos. Una vez los tengamos todos, pues ya tenemos el material para nuestro proyecto, que es la enseñanza de astronomía observacional de la Luna, de nuestro satélite natural, eh, para niños con, con discapacidades visuales. Sí, esa es la idea. De hecho, pues para los que están en décimo conmigo y en 11, pues bueno, en 11 no hay ninguno de los que están acá, hoy no pudieron venir. Los que están en décimo, pues este es uno de los proyectos que estoy pensando trabajar pues con lo que se implementa en el colegio en este año, sobre aprendizaje basado en proyectos. Entonces, pues ahí se las dejo para que la piensen. Miren, los que ya sacaron el cráter y les quedó tiempo, busquen montes, los montes lunares, a ver qué pueden, de los montes de la luna, cuáles son los más altos y cuál podemos sacar. Si hay algún monte lunar, pues está chévere. Ah, bueno, Stephanie Langmuir, bueno, y Doppler. Ah, ok, bien, muy bien, muy bien. Ahí están los cráteres. Bueno, ahí los dejo y
En 10 minutos nos hablamos otra vez. Ahorita vuelvo. Profe, ¿vamos a hacer más de una clase virtual? Señor, ¿quién me habla? Yo, profe Samuel, ¿vamos a hacer alguna clase más virtual? Sí, sí, sí. Y otra duda, profe, ¿hay horarios, un horario en las clases tipo de 4 a tal hora o son hasta lo que alcance? No, generalmente hasta las 5:30 o... Esa es la idea. 1 hora y media o máximo 2 horas. No nos pasamos de eso. Listo, profe.
Bueno, ¿cómo van? Levante la mano los que ya dejaron, tienen el tema listo ahí. Profe, para ser sincera, es mejor personalmente que virtual porque me estoy complicando, solo me falta gritar. No, si no ha podido, ¿qué? No, profe, estoy re estresada, solo me falta jalarme del pelo y ya. Pero usted está con el celular, ¿cierto? Y profe, lo más de enredada. No, es que con celular es complicado. Lo que pasa es que en el colegio nosotros no tenemos computadores, ¿sabes? Que quedamos en las mismas. Por eso algunas cosas pues nos toca hacerlas virtual. Y porque también nosotros allá, pues lo ideal es siempre estar presencial, pero yo hay veces que no voy a poder. Yo tengo asesorías del doctorado, entonces esas son las... No, que a nosotros antes lo hacíamos, era virtual, siempre era virtual, hace unos 2 años atrás. Uy, profe. Pero no, es que en el celular puede ser complicado si uno no está familiarizado con esas herramientas. Pero pues ya después usted le puede cacharrear más y mirar cómo hacerlo. Esa es la idea. Porque de todas maneras lo que les voy a explicar ahora si necesitan un computadorcito. O porque no sé si lo pueden hacer si lo pueden hacer en tablet o en otra cosa de esas. Pero bueno, de todas maneras ahí vamos mirando cómo nos vamos defendiendo porque pues esto es de tiempo. Deben, bueno, yo les voy a subir todos están en el Classroom, ¿o no? Para que ingresen a Classroom. Esto, yo les voy a enviar acá porque les voy a colocar o sea, un enlace, una tarea como para subir esa. Ahí les envié el enlace de Classroom al WhatsApp. Se los voy a enviar acá al chat. Si pues, ingresan por enlace o si quieren ingresar con el código. Ustedes son expertos en Classroom ya. Gente experta en Classroom. Van a tratar de ingresar con el código, con el enlace, como mejor les quede. Y María José, la tarea sería cacharrear pues con el tema, a ver si logras hacer eso, ¿cierto? Si no, la propuesta es que le podemos decir al profesor Iván que te preste un computador en el colegio y lo puedes hacer allá al colegio, listo. Esa puede ser la otra forma. Entonces ya en el colegio lo puedes hacer. Y alguno de los que está acá, que ya son expertos en generar imágenes 3D, te puede ayudar o yo sí estoy pues disponible y listo. Todo tiene solución. Dejen la mano levantada, por favor, para saber que ya y sacaron sus... Ah, exacto. Bueno, hay dos, tres, Josué, a Cristian, Stephanie. Bueno, si quiere, si Stephanie, ¿puedes compartirme uno de los archivos? Si quieres, a mí me compartió uno, Vladimir. Entonces yo voy a abrir uno de los que me envió Vladimir. Vamos a abrir el que dice eh, el, el primero que es Cráter Godín. Creo que era Godín, me parece el primero que él compartió. Vamos a descargarlo aquí en el computador mío. Ya les voy a decir qué es lo que sigue.
Entonces, bueno, yo les voy a compartir ahora a continuación. Ustedes deben buscar en su computador e instalar, pues para los que están ahí para que lo van haciendo, los que no, pues lo van a hacer en el colegio cuando tengan la opción de hacerlo. Ya les voy a compartir la... Bueno, es que nosotros estamos aquí. Esperen que yo les estoy acá en esta. Entonces van a buscar acá, van a buscar Creality Slicer. Y a ver, ¿cuál es que era este? No sé si es este, pero yo me acuerdo que Creality Print. No, este no es. Esperen, yo busco cuál es. Que no me sale. Clarity Slicer. Yo busco acá y les envío la página cuál es. El Slicer es un programa que nos permite como editar ese archivo que descargamos. Después ya se los envío cuál es que es porque no sé por qué no me... Mm, Reality Cloud. Oh, yo creo que es este, sí. Sí, creo que va a ser esta página. Porque estas son otras, Creality Print es otro programa que no tengo idea no tengo ni idea para qué sirve. Eh, entonces es este de acá. Esto lo voy a compartir en el chat y en el WhatsApp. Bueno, ya pueden bajar la mano y quieren. Ya para mirar. Entonces ahí en el chat les estoy compartiendo el enlace y en el WhatsApp también. Vamos a descargar este programa. Este que aparece primero, Creality Slicer 4.8.2. Build 291 Windows. Ok. Él me lo va a descargar. Yo ya lo había descargado. Pero bueno, estamos haciendo el ejercicio de descargarlo otra vez. Es 160 megabytes. Bueno, los que estén haciendo eso que les estoy explicando, levanten la mano. Le cayó a Lucía la... Los que lo están haciendo, levanten la mano. Hay que descargar ese... Exacto. Hay que descargar este Creality Slicer. Este de acá. Que es este software. Bueno, ahorita se los muestro que no me lo deja mostrar. Que solamente estoy compartiendo esta ventana. Cuando lo tengan descargado, le colocan ejecutar como administrador o doble clic, pues instalar. Van a instalarlo como... A ver. Listo. Yo ya lo tengo acá descargado.
Entonces pues le hacen clic derecho, ejecutar como administrador o doble clic, ¿cierto? Lo abren común y corriente. Si me va a salir que si deseo instalarlo. Bueno, ahí siguen los pasos de instalación. Si yo ya lo tengo instalado. Cancelar. Yo ya lo tengo instalado. Les va a salir un programa de estos. Bueno, necesito que lo instalen, a ver. Bajen la mano los que la levantaron. Cuando lo tengan instalado me levantan la mano. Yo descargué acá el de Vladimir. A ver. Descargar. Vamos a guardarlo acá. ¿Cristian ya lo instaló? Que tiene la mano levantada, Cristian. ¿Ya lo instaló? Ah, bueno, es que yo lo he visto que tiene la mano levantada ahí. Profe, Sí. tengo un problema. Es que yo cuando intento abrir el archivo dice que solo es para Windows y mi computador no es Windows y no tiene Windows ni nada de eso. Ah, ¿y su computador qué tiene, pues? Es un Chrome, espera, miro. Es un Chromebook, algo así. Y no Chromebook. tiene Windows ni nada. Mm, Chromebook, no, pues yo creo que sí, pero Windows es el sistema operativo. ¿Con qué sistema operativo funciona el computador? ¿Sí sabe o no sabe? No, señor, pero no tiene Windows, eso sí sé. No tiene ni Paint, no tiene nada de eso. Hasta tiene Play Store. Ah, ok, ok. Bueno, ese es un detalle. Entonces, claro, porque si no tiene Windows, sí, porque eso solamente está para Windows, claro. Entonces, bueno, igual pues yo les explico ya. Ustedes saben que aquí con todas las pues, dificultades que tenemos, igual pues tratamos de avanzar ahí y miramos. Pero ¿qué computador es? Samuel, mándeme una foto de cómo se ve el sistema operativo al celular mío. Está raro. Profe, ¿cómo envío fotos? Pues con el celular, toma la foto. Es que mi celular está dañado. Ah, bueno, listo, listo. O después cuando su mamá me lo envía después y me muestra. Dice, profe. Creo que está raro, pues. Sí, bueno, la de Mir, que se la va a descargar al celular. No, lo que resta ya es una explicación corta y la tarea que les voy a dejar es ese archivo los dos archivos que descargaron, que van a descargar, me los van a subir al Chrome. Yo voy a habilitar una tarea y me lo suben, listo, como una tarea. Perdón, al Chrome no, al Classroom, listo. Yo ya la voy a colocar de una. Voy a habilitarla acá para que ustedes me suban la tarea ahí. Colocar tarea. Título, cráteres lunares. Listo, entonces para subir archivos .stl descargados
de la página de Moontrek. No me aparece el Moontrek. Sí. De NASA. Estoy acá subiéndole la tarea entonces. Y con una, pues con una breve descripción de los cráteres que son, buscan ahí en internet. Listo, entonces colocarlo acá, fecha de entrega, esto, esta mañana, sin tema, no, eso es sin tema, tareas, rúbrica, no hay rúbrica. Listo chicos, ahí les voy a subir la tarea para que la suban. Para que me puedan subir los archivos. Si no saben cómo es la cosa, pues me dicen para enviarles un video de cómo se sube eso a Classroom, que sería como donde subimos las tareitas. Bueno, yo les voy a mostrar, yo les voy a dar como tarea simplemente que ustedes lo instalen y miren lo que sacamos de acá. Yo voy a abrir de acá, abrir reciente. No, abrir archivos de lo que me envió Vladimir. Entonces, él me envió, ¿cuál era? Creo que es este de acá, venga, yo lo abro. Ah, sí, sí es ese. Me parece que es este. Sí es este, Vladimir, o no, estoy... Venga, yo lo miro otra vez, que fue lo que él me envió. STL 1. Godín. Bueno, hagamos con el Herschel ese a ver si se ve mejor. Estoy descargando el que me envió. Voy a colocarle Vladimir. Vladimir 2. A ver, voy a abrirlo. Vengo acá, archivo, abrir archivo. Y... A ver, Vladimir 2, valor acá. Listo. Entonces este lo borro. ¿Qué me va a tocar? No, venga, yo hago algo más bien. Nuevo. Y acá sí lo abro. Abrir archivo. Vladimir 2. Exactamente. Sí. Bueno, ustedes de acá pueden cambiar las dimensiones. Acá en este lado donde dice escalar, le quitan donde dice escala uniforme para poder moverlo de acá, hacerlo más pequeño, no tan ancho. Bueno, sí, quedó bien. Lo que pasa es que por aquí le quedó como un medio huequito. Toca mirar qué hacemos ahí al colegio. Pero por ejemplo acá sí tendríamos ya algo para imprimir. Hay que colocarlo de 10, de 100 milímetros por 100 milímetros. Ustedes han visto un plano cartesiano, ¿cierto? Han visto como un plano cartesiano. Pues como esto es una imagen en tres dimensiones, mire, el plano cartesiano es este. Es viéndolo, eh, el verdecito, la línea verde es como decir el Y. Y la roja es la X. El azul
es el eje Z, porque es en 3 dimensiones. Es el que nos va haciendo el relieve de esto, porque si yo le hago esto, lo aplano, lo dejo planito. Pero si lo empiezo a levantar, entonces empieza a hacerme el relieve. Listo, eso es en 3 dimensiones. Pero ustedes pueden jugar con eso allá en sus casas y dejarlo. Listo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Luego le vamos a sacar acá donde dice segmentación. Él empieza a segmentar. Él tiene acá unas cosas para cambiarle, pero no les voy a poner a hacer nada de eso, porque ustedes, para explicarles eso ahora, pues es un poquito largo, porque eso es de impresión 3D, entonces no. Solamente es que le den ahí con las opciones que ya viene hechas y es suficiente. Ajá. Vista previa. Vista previa es esto. Es para ver cómo saldrían las capas, cómo va imprimiendo. Esto es lo que él va a ir imprimiendo. ¿Sí? Pues el Slicer es un programa que se llama un laminador. ¿Listo? Eso es lo que hace allí. Vista previa, supervisar. Marketplace. Listo. Pues más o menos esto es lo que les iba a explicar hoy. Esta parte de la impresión 3D, muchachos, pues sí queda como pues para la clase como del colegio, para explicarles mejor, porque pues sí tiene como unos detalles ahí, porque ustedes lo aprendan a hacer y a sacarlo ustedes mismos. Listo. ¿Alguna duda de pronto adicional? Levante la mano los que alcanzaron a hacerlo hasta ahí de pronto. Si alcanzaron a instalarlo, lo abrieron. Ah, ok, Josué, muy bien. Los que no, pues practiquen. Es instalar el Slicer, el Creality Slicer, el programa que estamos trabajando. Y una vez lo tengan instalado, este programa, entonces empiezan a abrir los archivos que descargan. Aquí los pueden abrir y aquí los pueden manipular. Listo. Esa es la idea. ¿De dónde se manipulan? De estas opciones que acá, mover, escalar, rotar, ¿sí? Todo esto. Si se equivocan, pues vuelven y lo abren para que no se estresen de a mucho. Creo que este hay que hacerle algo porque no sé si... Parece que quedó con un huequito por acá, vean. Quedó esto es como un huequito. O sea, este no quedaría, no saca nada impreso ahí, queda... Eso que está en rojo. Entonces nos tocaría hacerle ahí algunas cosas para que salga bien la cosa. Listo, muchachos. Por hoy así entonces, muchas gracias por asistir. Ahí les habilité la actividad en Classroom para que la puedan subir. Ahí quedó lista. De hecho, pues si ustedes están ya inscritos en el Classroom, ahí les va a salir. Listo. Ahí les va a salir que dice cráteres lunares, tareas cráteres lunares para mañana, para que suban los archivos STL que desarrollamos. Listo, chicos, un gusto haberlos visto hoy. Una buena tarde, buen resto de día. Nos veremos la otra semana. El viernes no hay clase. Mañana un gym day media jornada. Básicamente, pues solamente hay 3 horas de clase mañana. Y yo mañana no voy ni el viernes tampoco. Listo. Un abrazo. Chao, Cristian, Lucía, María José, Stephanie y Vladimir. Nos vemos, nos vemos. Chao, profe. Chao, José. Listo. Profe. Chao, profe. Chao, No, chao. profe. Chao. Que estén bien.